Imaginemos estar frente a una obra maestra milenaria. Pero, en lugar de escuchar la típica y monótona voz de un historiador de arte de fondo, la voz que guía la experiencia a través de los auriculares es, pues, la de la persona que más quieres en el mundo, revelando exactamente por qué esa pintura le recuerda a un momento que vivisteis juntos. De repente, el museo ya no trata sobre el pasado, trata sobre quienes lo visitan en ese momento. Es una imagen tremendamente evocadora y, sin duda, plantea una transformación radical de ese paradigma monumental, casi reverencial, diría yo, que siempre ha caracterizado a la institución del museo tradicional. Bienvenidos a todos los curiosos que nos acompañan en esta nueva inmersión. Hoy tenemos entre manos un documento fascinante. Es una investigación académica titulada Interpersonalizando experiencias de museo íntimas, un trabajo liderado por los investigadores Riding, Spence, Lovely y Benford. La misión de nuestro análisis profundo de hoy es explorar cómo la tecnología está permitiendo que los grandes museos den un paso atrás, por así decirlo. Un paso atrás muy significativo, sí. Empezando a crear espacios para que los propios visitantes se conviertan en los narradores principales de la experiencia cultural. Y aunque, la premisa inicial suena muy romántica y sumamente innovadora, creo que es imperativo establecer una postura crítica frente a este fenómeno desde el primer minuto. Ya te veo venir con las reservas. Es que resulta fundamental cuestionar qué sucede cuando las instituciones educativas e históricas ceden el control de su propia narrativa. Cabe preguntarse si es realmente beneficioso que el museo delegue su autoridad curatorial en el visitante o si, por el contrario, corremos el riesgo de trivializar un patrimonio cultural invaluable. Vale, vamos a desglosar esto, porque el debate que plantea el documento es apasionante y la verdad está lleno de matices. Para empezar con una base sólida, tenemos que entender un concepto central de la investigación. Uno que choca frontalmente con la tecnología que consumimos todos los días. El estudio habla continuamente de interpersonalización, marcando una distancia enorme con la ya conocida personalización. Meticulosamente hablando, el término personalización define el entorno digital al que ya estamos todos habituados. Me refiero a la personalización algorítmica, la que nos tienen acostumbrados las plataformas de streaming. Las recomendaciones de toda la vida, vamos. Eso es, procesar cantidades masivas de datos sobre el comportamiento de un individuo para que un ordenador le recomiende contenido. Pero la interpersonalización requiere otra dinámica completamente distinta. Es un término acuñado por la investigadora Lina Eklund y describe un proceso donde es un ser humano real quien adapta de forma manual, consciente y emocional, una experiencia para otro ser humano. Es la diferencia clásica entre dejar que una aplicación te genere una lista de reproducción automática basada en lo que has escuchado esta semana, frente a la tradición analógica de grabar una cinta de mezclas, un cassette. Una analogía perfecta. En ese segundo escenario, alguien se sienta, piensa detenidamente en la otra persona, selecciona cada canción por un motivo específico y le entrega un objeto físico cargado de significado. El esfuerzo, la intención, el afecto involucrados, pues cambian por completo el valor de lo que se está consumiendo. Y lo fascinante aquí es que, al trasladar esto al ámbito de una galería de arte, se crea una relación tripartita completamente nueva. Históricamente, la comunicación en estos espacios ha sido siempre bidireccional. El museo emite un mensaje, el visitante lo recibe. Fin. Ajá. Con la interpersonalización, el escenario involucra al museo, al visitante A y al visitante B. La institución pasa a un segundo plano, limitándose a proveer el andamiaje arquitectónico y visual. Lo que realmente ocurre en las salas es que un visitante se apropia de la exposición para utilizarla como un canal directo para su comunicación personal e íntima. Y para ilustrar cómo funciona esa apropiación en el mundo real, la investigación nos presenta un primer caso de estudio que, a mí personalmente, me parece deslumbrante. Una aplicación web llamada sencillamente Gift, que en español significa regalo. Desarrollada por Blast Theory. Eso es, el grupo artístico Blast Theory. Y la pusieron a prueba en entornos tan formales como el Museo y Galería de Arte de Brighton, en el Reino Unido, y el Museo Munch, en Oslo. La dinámica de funcionamiento es de una sencillez engañosa, fíjate. Sí, la premisa es muy básica en apariencia. Un visitante entra al museo y decide crear un regalo digital para un destinatario concreto.
La aplicación le permite pasear por las salas y elegir un máximo de 3 objetos, solo 3. Toma fotografías de esas piezas y graba mensajes de voz para esa persona especial. Y todo, absolutamente todo el entorno de la aplicación está diseñado para fomentar la intimidad. Auriculares. Totalmente. Al iniciar, una voz femenina muy suave rompe el hielo diciendo algo en plan, hoy vas a hacer un regalo para alguien especial. Puede que esté a tu lado ahora mismo, puede que esté al otro lado del mundo. Cierra los ojos e intenta imaginar su rostro. Y hay que detenerse ahí, porque esa lección de diseño de audio es crucial. Rompa intencionadamente con el tono neutro, objetivo y casi autoritario que caracteriza la clásica audioguía institucional. Busca desarmar al usuario y prepararlo para la vulnerabilidad emocional. Y vaya si lo desarma. Esa ruptura de la formalidad genera resultados empíricos interesantísimos en el estudio. Tomemos el caso de 2 adolescentes, Jack y Lolly, que decidieron probar la aplicación. Un caso muy ilustrativo. Jack quiso hacerle un regalo a Lolly dentro de la galería, y tras recorrer el espacio, eligió el icónico sofá con forma de labios, el famosísimo diseño surrealista inspirado en la actriz Mae West. Y bueno, la razón detrás de esta lección de arte moderno, una confesión directa de Jack. Dijo que le gustaban los labios de Lolly. O sea, la aplicación transformó una pieza de museo de incalculable valor en una herramienta literal de coqueteo adolescente. ¡Madre mía! Y luego está el caso, mucho más nostálgico, de otra joven llamada Christine. Ella decidió regalarle a su madre la vista de una pintura victoriana de 1879 titulada Alicia en el País de las Maravillas. En su mensaje de voz, Christine explicaba que el sofá que aparecía retratado en el lienzo tenía un parecido asombroso con el viejo sofá de su abuela, que era el mismo lugar donde su hermana mayor solía leerle cuentos en la infancia. Emotivo, sí. Usó una obra del siglo XIX simplemente para encapsular y transmitir un recuerdo familiar profundamente arraigado. Y es precisamente al analizar casos como el de Jack o el de Christine donde surge mi mayor reserva respecto a este modelo. A ver. Desde una perspectiva estrictamente curatorial e histórica, el arte expuesto corre el inmenso peligro de verse reducido a un simple atrezo. Se convierte en mera utilería para sostener anécdotas personales o, como en el caso de Jack, dinámicas románticas adolescentes. Ya, entiendo por dónde vas. Es que, en ese proceso de apropiación, la intención original del artista, el denso contexto histórico de la obra, el movimiento sociopolítico que la inspiró o la técnica empleada son ignorados sistemáticamente. Un cuadro victoriano deja de ser una ventana al siglo XIX para convertirse exclusivamente en el sofá de la abuela. Por añadidura, el estudio saca a la luz un fenómeno sociológico que no podremos obviar, que es la incomodidad de la interacción pública. La famosa interacción incómoda que mencionan. Exacto. Muchos participantes confesaron sentir un profundo pudor al tener que susurrar intimidades a la pantalla de un móvil, en medio de salas silenciosas, temiendo ser juzgados o interrumpir la contemplación del resto de los visitantes. A ver, es innegable que esa fricción social existió durante las pruebas. Las salas de arte imponen un código de conducta muy rígido, eso lo sabemos todos. Sin embargo, frente a la crítica de que la obra se convierte en atrezo, los propios investigadores argumentan algo vital sobre la retención de la atención. Te escucho. El documento detalla que, gracias a ese filtro puramente personal y afectivo, visitantes como Lolly comenzaron a prestar una atención minuciosa a detalles que, de otro modo, habrían pasado totalmente por alto. Ella misma admitió que un sofá con forma de labios gigantes siempre le habría llamado la atención visualmente por su rareza, claro, pero que jamás se habría detenido a reflexionar sobre él. Bueno, una atención basada en un comentario sobre sus propios labios. Sí, pero fíjate, al observarlo a través de la perspectiva y el afecto de su pareja, empezó a fijarse en la textura de los materiales, en los colores saturados, en la extraña inspiración detrás del objeto. Entró al complejo mundo del arte surrealista utilizando la puerta de la conexión emocional. Es una forma de verlo, sí. Es que probablemente jamás habría interactuado con tanta profundidad con una obra contemporánea si se le hubiera presentado a través de una densa placa explicativa en la pared. Reconozco que la capacidad de estas herramientas para anclar la atención del espectador es un punto a favor indudable, aunque sigo manteniendo un firme escepticismo sobre la calidad y la profundidad del aprendizaje histórico que se deriva de esa atención. Pero bueno, la verdadera controversia emerge al analizar el segundo caso de estudio abordado por la investigación.
Ah, sí. Porque esta introduce una dinámica de poder e influencia psicológica muchísimo más compleja. Desde luego. Ese segundo experimento nos traslada a los pasillos de la Galería Nacional de Dinamarca. Allí probaron una aplicación con un título muy evocador, Never Let Me Go, que sería Nunca me abandones. Y a diferencia de la experiencia asíncrona de los mensajes de voz de Gift, esta propuesta es para 2 jugadores operando en tiempo real. En tiempo real y en el mismo espacio. Exacto. Adopta un enfoque lúdico, casi teatral. Un participante asume el rol de controlador, sosteniendo el dispositivo móvil, mientras que el otro participante se convierte en el avatar, guardando su teléfono y poniéndose unos auriculares. Y se dejan guiar a ciegas, prácticamente. Mientras recorren físicamente el museo, el controlador va seleccionando y enviando instrucciones de voz pregrabadas que el avatar escucha y debe ejecutar frente a las obras. Insisto, altamente público. Implica una asimetría de poder fascinante. El controlador asume la responsabilidad total de guiar y moldear el estado mental y físico de su compañero. Y tienen categorías de comandos súper detalladas para lograr ese moldeado psicológico. Mencionan hasta 6 categorías. Van desde directrices físicas básicas, la categoría cuerpo, como pedirle al avatar que cierre los ojos o respire profundamente, hasta empujarle a una introspección radical y sin filtros con la categoría de sentimientos. ¿Introspección en qué sentido exactamente? ¿Qué tipo de barreras mentales intenta derribar la aplicación? Pues les permite enviar avisos de la categoría preguntas. Cosas muy directas que buscan una respuesta emocional frente al lienzo. Preguntas como ¿a qué te recuerda esto? O ¿qué parte de ti ves en esto? E incluso van un paso más allá con una categoría abstracta que el sistema denomina convertirse en, los becomings en inglés. Eso suena casi a performance. Es que lo es. Ahí el controlador manda instrucciones performativas como vuélvete pesado o sé parte de esto. Es un enfoque interesantísimo porque añade una capa narrativa urgente a la mera observación pasiva del arte. Y para reforzar esa narrativa urgente, incluyen otra categoría de comandos llamada literalmente «Imagina qué», induciendo situaciones hipotéticas extremas, con audios que le susurran al avatar indicaciones como «Imagina que estas son tus últimas memorias». La variedad de estímulos es asombrosa, la verdad. Pero lo verdaderamente revelador es analizar cómo los participantes decidieron utilizar este arsenal psicológico frente a piezas de arte concretas. El estudio documenta momentos de una profundidad inesperada. Fíjate, hubo un caso donde un controlador, observando a su avatar frente a una gran pintura que recordaba a la composición de La Última Cena, decidió enviarle el aviso de la categoría de preguntas. ¿A qué te recuerda esto? Una pregunta muy directa para una obra clásica. Pues el avatar, forzado a mirar la pintura a través del prisma de esa pregunta, notó un detalle desolador. Ninguno de los múltiples personajes retratados en la escena cruzaba la mirada con los demás. Todos miraban en direcciones opuestas. Vaya. Esa observación visual repentina conectó con algo muy profundo en su interior, haciéndolo sentir de golpe el absoluto aislamiento de los personajes, lo cual desenterró dolorosos recuerdos de aislamiento social y soledad de su propia juventud. Hablamos de una revelación emocional contundente e imprevista detonada en medio de una galería pública. Eso demuestra el poder de la sugestión. Y en el extremo opuesto del espectro, la investigación rescata el testimonio de un participante llamado Peter. Él relató cómo usaba los comandos más lúdicos y absurdos como un auténtico mecanismo de defensa. ¿Defensa contra qué? ¿Contra la obra? Contra la incomprensión, sí. Al encontrarse frente a instalaciones de arte contemporáneo que le resultaban herméticas, alienantes o incomprensibles, decidía bombardear a su avatar con instrucciones cómicas. Era su manera de transformar la incomodidad intelectual en una experiencia de humor compartido. Claro. Pero si conectamos el testimonio de Peter y el impacto emocional de la pintura de La Última Cena, es imperativo emitir una advertencia sobre el riesgo de desconexión masiva respecto a la exposición en sí. Ya estamos con los riesgos. Es que contamos con el relato de otra participante, Lisa. Ella admitió abiertamente que toda la experiencia de la aplicación se convirtió, a efectos prácticos, en una herramienta exclusiva para explorar las dinámicas de su relación de pareja. Sí, lo comentan en el texto. Las obras de arte que la rodeaban pasaron a ser un mero decorado de fondo, un telón. Sumado a esto, afloran dilemas institucionales serios sobre los límites de la psicología aplicada en espacios compartidos. La participante Lily expresó que ciertas preguntas pregrabadas le resultaron demasiado invasivas para un entorno rodeado de completos desconocidos. Demasiada intimidad en público.
Sentía que la experiencia rozaba el voyerismo, generando un evidente riesgo de incomodar a lo que podemos llamar espectadores involuntarios, es decir, al resto del público que abona su entrada esperando contemplar el arte en silencio y se topa repentinamente con personas realizando posturas inusuales o lidiando con crisis emocionales frente a un cuadro. A ver, esos riesgos sociales existen y el documento no los oculta en ningún momento. Sin embargo, los investigadores aplicaron estrategias de diseño de interfaz sumamente específicas para mitigar esa desconexión con el entorno físico. Se apoyaron firmemente en la teoría de los canales estrechos de comunicación. Efectivamente, al revisar la metodología, se observa que el diseño minimalista de estas plataformas no es accidental en absoluto. Utilizan el concepto de experiencia de cabeza alta o heads-up experience. Para que no estés mirando la pantallita del móvil todo el rato. Exactamente. Al reducir drásticamente los elementos visuales interactivos en la pantalla del dispositivo, se obliga al usuario a mantener la mirada levantada, conectando constantemente con la obra de arte y la arquitectura de la sala. Asimismo, la imposición de restricciones severas, como el límite estricto de obsequiar únicamente 3 objetos en la aplicación Gift, opera como una estrategia brillante de diseño. Menos es más, ¿no? Sirve para combatir el temido síndrome de la página en blanco y mitigar la abrumadora sobrecarga sensorial que habitualmente sufren los visitantes al enfrentarse a colecciones compuestas por miles y miles de artefactos. Se emplea la limitación estructural para forzar decisiones escasas, pero profundamente significativas. Y desde el punto de vista de un usuario común, el hecho de que estas aplicaciones omitan deliberadamente las inmensas bases de datos repletas de historia del arte es un acierto rotundo. Esa carencia de información académica oficial proporciona a los visitantes una coartada perfecta. ¿Una coartada? Sí. Les otorga permiso para jugar, para emitir juicios equivocados, para proyectar sus propias vivencias y ser vulnerables sin el miedo paralizante a sentirse incultos frente al imponente altar de la alta cultura. Al estrechar el canal de comunicación, reduciéndolo a la elección de unos pocos objetos y a las palabras genuinas de un ser querido, se facilita un tipo de conexión con el patrimonio que resulta inaccesible mediante la simple lectura de una placa informativa. Digamos, por tanto, a la gran tensión subyacente que atraviesa toda la investigación, el verdadero núcleo del debate contemporáneo en este campo. ¿Quién debe ostentar la propiedad sobre la narrativa dentro del museo? La pregunta del millón. Como voz dedicada al rigor en este análisis, debo subrayar los inmensos dilemas institucionales que conlleva esta cesión sistemática de control. Si las entidades culturales dan un paso atrás para permitir que sean los individuos quienes construyan libremente el significado de los artefactos, surgen preguntas urgentes sobre el futuro de las agendas educativas e históricas. Nos adentramos en un terreno sumamente inestable. ¿Tan inestable lo ves? Surge el riesgo real de que la interpretación histórica rigurosa sea reemplazada por visiones desinformadas o que se produzca una apropiación frívola o incluso indebida de piezas que poseen un inmenso peso cultural. Y además asoma un complejo dilema de privacidad de datos. Cierto, el tema de los audios grabados. En el caso de la aplicación Gift, se están subiendo a servidores informáticos archivos de audio que contienen confesiones íntimas, declaraciones de afecto o relatos de traumas personales. La generación y el almacenamiento de estos datos emocionales altamente sensibles añade una capa de complejidad ética que los museos tradicionales nunca antes habían tenido que gestionar. Es un punto crítico, sin duda. Pero ante este panorama, entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Deberían los grandes museos blindarse y rechazar este tipo de innovación? Yo no diría rechazar, pero sí vigilar muy de cerca. La investigación plantea una respuesta bastante conciliadora. Argumentan que no se trata de buscar un reemplazo para el rigor de la historia del arte, sino de integrar un complemento vital. La interpersonalización actúa como una interpretación en segunda persona, un diálogo horizontal que tiene la capacidad de enriquecer la visión institucional monolítica, que siempre se ha expresado en tercera persona. Integración, sí, pero no siempre es fácil. La solución propuesta en el documento para mantener el equilibrio es elegante. En última instancia, las instituciones siguen ostentando el poder de curar el espacio físico. Ellos deciden qué obras se exponen, qué relatos se visibilizan y cómo se iluminan. Y además, tienen la oportunidad estratégica de ofrecer el contexto histórico oficial justo al final de la experiencia interactiva digital. ¿Como un cierre educativo? Claro.
Pueden utilizar esa atención absoluta y emocionalmente cargada que ha generado el visitante como el ancla perfecta para introducir, a posteriori, la realidad histórica de la obra. Es, sin lugar a dudas, un ejercicio de equilibrismo muy delicado para cualquier institución cultural hoy en día. Teniendo en cuenta la profundidad de los conceptos que hemos explorado, considero oportuno detener el flujo del debate para organizar formalmente los puntos cardinales que quienes nos escuchan hoy deberían llevarse de esta investigación. Excelente iniciativa. Procedamos a repasar las conclusiones claras que siempre viene bien asentar la información. El primer gran aprendizaje radica en comprender la diferencia radical que existe entre la personalización algorítmica y la verdadera interpersonalización humana. Fundamental. Quedado patente que este nuevo enfoque no depende de ordenadores procesando historiales de clics para sugerir de forma automatizada qué vitrina observar. Consiste en personas reales, invirtiendo su tiempo, su esfuerzo y su conocimiento emocional en seleccionar y dotar de significado a un contenido, con el único fin de conmover o comunicarse con otra persona. Y el segundo punto clave se encuentra en la brillantez del diseño de interacción. Hemos examinado cómo la implementación de mecánicas intencionadamente limitadas, ya sea la restricción de regalar únicamente 3 piezas o la asunción rígida de los roles de controlador y avatar, no empobrece la experiencia, al contrario, la potencia de manera exponencial. ¿Combatiendo el agobio del museo gigante? Exactamente. Estas limitaciones estructurales logran fomentar una intimidad tan profunda que resulta capaz de alterar por completo la relación psicológica y espacial del individuo con un entorno público que muy a menudo puede resultar estéril o intimidante. Y el tercer pilar central de nuestro análisis, y quizás el punto de mayor fricción que hemos tenido, es el delicado equilibrio que deberán mantener las instituciones culturales de cara al futuro. La cuerda floja. Los museos se encuentran transitando por la cuerda floja, sí, deben hallar la fórmula para preservar su indispensable autoridad educativa histórica, al mismo tiempo que ceden el suficiente control narrativo para asegurar que las nuevas generaciones logren forjar una conexión emocional auténtica y duradera con el patrimonio expuesto. Al reflexionar sobre el motivo por el cual este debate resulta vital en el contexto de nuestra sociedad contemporánea, creo que la respuesta emerge con claridad meridiana. Atravesamos una era caracterizada por una infoxicación absoluta y una sobrecarga constante de estímulos fugaces. Estamos saturados de información. Saturados. El conocimiento puro, los simples datos históricos o técnicos, han visto mermado su valor intrínseco sencillamente porque están disponibles en cualquier bolsillo, en cualquier móvil. En la actualidad, el conocimiento solo adquiere un valor transformador cuando se asimila internamente y se le dota de relevancia personal. Totalmente de acuerdo. Lograr vincular un dato nuevo, como el origen de una pintura o el uso de un jarrón antiguo, a una relación personal profunda, podría constituir el antídoto definitivo contra la apatía cultural y el olvido inmediato que padecemos tras consumir información diariamente. Es, en esencia, una herramienta extraordinaria para anclar la memoria al terreno de las emociones. Y eso es poderosísimo. Efectivamente. Y antes de dar por cerrado nuestro análisis profundo, es preciso plantear una reflexión final que expanda los horizontes de lo discutido hoy, llevándolo mucho más allá de las paredes de un museo. A ver, sorpréndenos. Si la interpersonalización ha demostrado tener el poder de hacer que un lienzo incomprensible o un artefacto polvoriento cobren vida emocional, cabe preguntarse qué pasaría si aplicáramos esta misma estructura a los cimientos de la educación formal. Uy, palabras mayores. Imaginemos por un momento el aprendizaje de matemáticas avanzadas, de literatura clásica o de historia contemporánea, no a través de la voz estandarizada de un libro de texto, sino mediante lecciones diseñadas e impartidas exclusivamente para ti por un mejor amigo o tu pareja. Fíjate, menuda locura. Empleando bromas internas, metáforas compartidas o traumas comunes como material base de estudio. La pregunta que dejo en el aire para la audiencia es: ¿revolucionaría semejante enfoque en nuestras escuelas logrando niveles de atención y retención de conocimiento nunca vistos? ¿O, por el contrario, las convertiría irremediablemente en un caos emocional inmanejable que acabaría sepultando el rigor académico? Madre mía. Menuda pregunta para dejar resonando en la mente durante toda la semana. Es un territorio completamente inexplorado que invita a repensar desde la raíz cómo transmitimos la información a todos los niveles.
Y con esa inmensa reflexión sobre la mesa nos toca despedir nuestra inmersión de hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado a lo largo de este análisis profundo. Ha sido un placer. Ha sido un trayecto extraordinario explorando la intersección entre la tecnología, la psicología, el arte público y los lazos que unen a las personas. Animamos a toda nuestra audiencia a que a lo largo de los próximos días intente observar cualquier aspecto de su rutina diaria a través de la perspectiva y los ojos de otra persona. Hasta la próxima ocasión.